Fue el día más feliz de mi vida. El sol de la mañana brillaba a través de la ventana de mi habitación, reflejándose suavemente en el vestido de novia blanco que colgaba del espejo. No era un vestido cualquiera. Era una reliquia de mi difunta madre, un vestido lleno de recuerdos y esperanzas, de un futuro maravilloso. Siempre había imaginado llevar ese vestido el día de mi boda y, por fin, había llegado ese día. Claire, estás preciosa, dijo Jenna, mi mejor amiga, ocupada alisando el vestido a mis pies. Me miró a través del espejo, sonriendo con sinceridad. Aston se quedará hipnotizado. Reí, imaginándome la expresión de Aston a pesar de mis sentimientos encontrados. Espero que no se desmaye en el altar. Jenna negó con la cabeza. Si se desmaya, yo misma lo despertaré. Ya eres demasiado perfecta para este día. Sonreí, tratando de sacudirme los nervios que empezaban a aparecer. Hoy era el día que había estado esperando. Aston y yo llevábamos juntos 3 años. Hoy nos casaríamos, con todo nuestro corazón, y nuestros sueños se harían realidad. Mi móvil sonó cuando volví a mirar mi reflejo antes de salir, sintiéndome lista para empezar un nuevo capítulo de mi vida. Mi corazón dio un vuelco cuando alcancé el teléfono. Era Edith, la mejor amiga de Aston, y quizá quería decirme que él también estaba listo. Claire, hay malas noticias. Elena ha tenido un accidente. La voz de Edith al otro lado de la línea me dejó paralizada. ¿Qué? Pregunté, sin poder creer lo que acababa de oír. Aston se ha ido de casa y ha dicho que iba al hospital. Continuó Edith. Me quedé paralizada, con el teléfono a punto de caerse de mis manos. Elena, mi hermanastra, había tenido un accidente, y Aston, mi prometido, había ido a verla sin decírmelo. Jenna fue la primera en reaccionar. Me puso las manos sobre los hombros, con el rostro tenso. Claire, esto es demasiado. ¿Elena otra vez? Solo pude asentir débilmente. Elena siempre era el centro de atención, de alguna manera. No era la primera vez que algo importante para mí se veía interrumpido por un accidente o incidente que le ocurría a ella. Tienes que ir al hospital. Es tu boda. Aston debería ser tu prioridad. Asentí con la cabeza, aunque mi corazón estaba lleno de una mezcla de preocupación y enfado. No podía permitir que mi día especial se arruinara. Cuando llegamos a la enfermería, lo que vi me rompió el corazón. Aston estaba junto a la cama de Elena, con el rostro lleno de preocupación mientras le ajustaba la almohada. Su mano tocaba a Elena con delicadeza, como si estuviera protegiendo algo frágil. Elena, ¿necesitas algo más? ¿Agua? ¿Una manta? Le preguntó en un tono tan suave, un tono que nunca había usado conmigo. Me quedé en la puerta, sintiendo que la sangre me hervía. Entré y Aston finalmente se fijó en mí. Su rostro cambió al instante. Claire, dijo Elena en tono culpable. Elena, ¿cómo estás? Pregunté, tratando de mantener la calma a pesar de mi voz temblorosa. Elena frunció el rostro como si estuviera soportando un dolor intenso. Había memorizado esa expresión, sobre todo cuando expresaba dolor. No es que no me importe, pero ya no puedo confiar en Elena porque lo hace demasiado a menudo. Me encantaría asistir a tu boda, Claire, pero no puedo. No pasa nada. Elena, te enviaré un video en directo para que puedas ver la ceremonia. Aston y yo nos casamos dentro de 2 horas, y Jenna te acompañará. Tú, Claire, me interrumpió Aston. Tenemos que posponer la boda. Yo a Aston rápidamente. Me quedé en shock. ¿Aplazar? Aston, este es el día de nuestra boda tan esperada. Aston tiene razón, interrumpió Rosalind, mi madrastra, que había aparecido de repente en la habitación. Elena quiere estar allí. Claire, ¿no puedes esperar hasta que se recupere? Estoy a favor de que la boda siga adelante, dije, tratando de defenderme. Pero Elena necesita tiempo para recuperarse, dijo Rosalind con severidad. No querrás casarte sin su apoyo, ¿verdad? Me volví hacia Aston, esperando que me defendiera, pero él solo negó con la cabeza. Claire, no lo entiendes. Elena significa mucho para mí y es mi mejor amiga. Tenemos que esperar. Me partió el corazón oír eso. Sabía que no podía ganar esta discusión con los 3 en mi contra. ¿Por qué os cuesta tanto ver las cosas desde el punto de vista de Claire? Esta boda es muy importante. Aston, no puedes posponerla, intervino Jenna. Mejor no te metas, respondió Rosalind con mirada tensa. Sacó a Jenna de la habitación y me llevó a mí también. Ya era suficiente con que yo tuviera un mal día. Nos sentamos en las sillas de la sala de espera. Al cabo de unos minutos, Aston salió de la habitación y yo lo seguí. Sabía que tenía que hablar con él en privado. Aston, ¿qué quieres decir con qué tenemos que esperar? Le pregunté con voz temblorosa. Llevamos mucho tiempo esperando este día. No me importan sus razones, pero debemos casarnos. Ella me miró con expresión impaciente. Claire, esto no es solo por nosotros. Elena también forma parte de esta familia. ¿Tienes que decirme eso? Lo miré con los ojos empezando a humedecerse.
¿Desde cuándo te importa más Elena que yo? No se trata de eso. Claire, eres egoísta por no pensar en la situación de tu hermana. Hice una pausa. ¿Egoísta? Era egoísta por querer casarme el día ¿qué habíamos planeado juntos? ¿No es Elena la egoísta? Se rompió un hueso y tenemos que esperar a que se cure para casarnos. Mira, Claire, debes recordar que tú y yo estamos juntos gracias a Elena. Ella nos unió. Sus palabras fueron como un golpe demoledor. Recordé cuando conocí a Aston 3 años atrás. Elena nos presentó con una sonrisa triunfante, como si me hubiera regalado su juguete de niña. Aston, ¿alguna vez me has tratado así? ¿Alguna vez te has preocupado por mí cuando estaba enferma? ¿Cómo te preocupaste hoy por Elena? Él se quedó en silencio, incapaz de responder. Yo sabía la respuesta. Durante todo este tiempo, Aston nunca había estado ahí para mí como lo había estado para Elena. Claire, vete a casa. Necesitas tiempo para reflexionar sobre esto. No soy yo quien necesita reflexionar. Eres tú, Aston. ¿Por qué yo? Solo digo que tienes que esperar a que Elena se recupere. No está claro. ¿Por qué actúas como si te hubiera herido con esas palabras? Lo miré intensamente. Le tomé la mano y le hablé más suavemente. Parece que necesitas ser consciente de la situación. ¿No te has dado cuenta hasta este momento de que ella había entrado en nuestra esfera? ¿Por qué tenemos que esperar a que todo salga según el estado de ánimo de Elena? ¿Por qué siempre sale perjudicada cuando organizo un evento? Grande o pequeño, mi cumpleaños tuvo que terminar. Incluso una hora antes porque tuvimos que acompañarla, que se había quemado con sopa caliente. Luego, durante el compromiso, tú y yo tuvimos que terminar rápidamente porque se cayó en el baño e hizo una escena delante de nuestros invitados. ¿Estás? Aston levantó la mano, cortando toda la realidad que debería haberlo devuelto a la cordura. ¿Odias tanto a Elena que crees que todo es un plan suyo? Estás memorizando cosas innecesarias que destruirán tu relación, incluso la nuestra. Miré a Aston, que seguía sin darse cuenta de lo extraño que era todo aquello. ¿Desde cuándo? Aston, te lo estoy preguntando. ¿Desde cuándo he perdido al Aston de antes? Siempre discutías todo conmigo antes de hacerlo. Escuchabas todas mis sugerencias. ¿Desde cuándo te has vuelto así? Claire, no seas como una niña a la que no le han dado un caramelo y se enfada y monta un drama innecesario. Estamos en un hospital, así que no montes una escena. Bajé la mirada, riéndome de todo el incidente. Acababa de darme cuenta de algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Acabo de recordar que, desde que Elena volvió del extranjero, te he perdido. Volví a mirar a Aston con lágrimas que no podía contener. Fluían lentamente por mis mejillas. Aston frunció el ceño. Pensé que iba a abrazarme y pedirme perdón. Aston se dio la vuelta. Sus pies se alejaron de mí. Has ido demasiado lejos. Claire, deberías irte a casa. No puedo llevarte. Te sugiero que lo pienses. Casarse no es fácil. Sobre todo porque después no podré alejarme de Elena. Aston me dejó ahogada en lágrimas. Caí al suelo. Tenía las piernas muy débiles. Sentí que alguien me agarraba del hombro. Era Jenna. Nos vamos a casa. Necesitas descansar. Jenna me ayudó a levantarme y me abrazó en el estacionamiento. Jenna me acompañó a casa. No podía dejar de llorar. Sentía que todo lo que había construido con Aston se había destruido en un instante. Claire, no puedes seguir así, me dijo Jenna tratando de consolarme. Elena siempre lo centra todo en ella. Parece decidida a destruirlo todo. No te estoy incitando, pero me preocupas. Deberías ser feliz a tu manera. No por la falta de criterio de Elena o Aston. Lo sabía desde el principio. Susurré con lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Pero por qué Aston no lo ve? Cuando llegué a casa, me quité el vestido de novia con manos temblorosas. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el vestido durante un largo rato. Elena, murmuré, ¿qué quieres de mí? No sabía la respuesta, pero juré encontrarla. Si Elena intentaba arruinar mi vida y Aston quería evitar este matrimonio, yo no me quedaría de brazos cruzados. La tranquila mañana se convirtió en una ansiedad que me oprimía el pecho. Anoche apenas pude dormir pensando en lo que había pasado en el hospital. Aston había tomado una decisión rápida sin consultarme y yo seguía sin poder aceptarlo. Después del desayuno, fui a casa de Aston porque Rosalind me dijo que Elena había vuelto al apartamento. Necesitaba respuestas. Necesitaba aclarar lo que estaba pasando. Si íbamos a casarnos, él debía darme prioridad a mí, no a Elena. Sin embargo, Aston no estaba allí cuando llegué a su casa. Se ha ido temprano esta mañana. Claire, me dijo Sadie, la ama de llaves, que me conocía bien. Decepcionada, volví al coche. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que esto podría cruzar la línea, pero tenía que hacerlo. Sin pensarlo, decidí ir al apartamento de Elena. Al llegar al apartamento, me dirigí directamente a la puerta.
Tenía acceso a ese lugar porque Elena me había dado la llave con la excusa de, por si acaso había alguna urgencia. Hoy, sentía que esa razón era muy apropiada. La puerta del apartamento se abrió rápidamente, lo que indicaba que Elena no había cambiado el código de acceso. Entré. El apartamento estaba ordenado, sin signos de desorden. Sin embargo, para mi sorpresa, ni Elena ni Aston estaban a la vista. ¿Dónde se habían metido? ¿No estaba Elena actuando como la persona más enferma del mundo? Pensamientos malvados comenzaron a llenar mi cabeza. Caminé por la habitación hasta llegar a la habitación de Elena. Mi mano temblaba mientras abría la puerta. Dentro, todo parecía tan normal, como si no hubiera nada que ocultar. Pero mi mirada se posó en una pequeña caja que había sobre el tocador. La caja me resultaba familiar, algo que hizo que mi corazón se hundiera al instante. Era una caja de una famosa joyería, la misma donde Aston me compró una pulsera como regalo de cumpleaños, la que llevo puesta hoy. Me acerqué a la caja y la cogí con las manos temblorosas. La abrí lentamente y dentro había una pulsera idéntica a la mía. Abrí los ojos como platos y sentí náuseas en el estómago. Pensaba que solo estaba celosa de su cercanía, pero vi este regalo. Sin embargo, lo que más me rompió el corazón fue la tarjeta que había dentro de la caja. Con manos temblorosas, la leí. La familiar letra de Aston estaba escrita en ella. Para Elena, la mujer que siempre ha estado a mi lado. Gracias por ser una parte importante de mi vida. Las rodillas me temblaban. Así que todo este tiempo Aston había estado comprando pulseras iguales para Elena. Sus palabras, la atención que creía que era solo para mí, también se las había dedicado a mi hermanastra. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero aún no había terminado. Vi otra nota en el tocador, un mensaje más explícito. Las palabras que contenía me rompieron el corazón en pedazos. El mensaje estaba lleno de expresiones de amor de Aston hacia Elena. No podía respirar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Aston me involucraba en una relación tan confusa? Justo cuando intentaba entenderlo todo, sonó el timbre de la puerta del apartamento. Presa del pánico, me escondí inmediatamente debajo de la cama. Se me cortó la respiración al oír pasos que se acercaban a la habitación. La puerta de la habitación de Elena estaba abierta. Desde debajo de la cama, vi un par de pies que reconocí inmediatamente. Los zapatos negros de cuero eran de Aston y los tacones altos eran de Elena. ¿Cómo tienes la muñeca?, preguntó Aston con voz suave. Demasiado suave. Elena, continuó, tienes que tener más cuidado. No quiero que vuelvas a hacerte daño. Apreté los puños, tratando de contener el dolor y la ira que se mezclaban en mi corazón. Eres demasiado amable, Aston, respondió Elena con una voz tan mimada que me dio náuseas. Se acercaron a la cama y oí una conversación que me dio ganas de gritar. Elena, no tenías por qué obligarte a asistir a la boda de ayer. Tu salud es lo primero. Elena se rió entre dientes. Ese era mi plan. Sabía que este accidente te haría cancelar la boda. No podía dejar que te casaras con Claire. Se oyó a Aston suspirar. Elena, sé que lo hiciste. Solo quiero que no vuelvas a hacerte daño. Te quiero, Aston. No quiero que seas él. Esas palabras me hicieron sentir como si me hubieran apuñalado en el pecho. No podía soportarlo más. Con todas mis fuerzas, empujé mi cuerpo para salir de debajo de la cama. Elena, exclamé, sobresaltándolos a ambos. Elena dio un salto hacia atrás, con el rostro pálido. Claire, ¿qué haces aquí? No es lo que piensas. Aston, explícamelo. Lo miré con ira, esperando que se defendiera, pero se quedó allí, mudo como una estatua. Elena, has ido demasiado lejos, le dije temblorosa. He intentado comprender y ser paciente con todo tu comportamiento. Pero esto, interrumpir mi boda, decir que amas a mi prometido, esto es pasarse de la raya. Elena parecía aterrada. Se arrodilló delante de mí y me agarró las manos. Claire, lo siento, es solo que no puedo aceptar la realidad. Yo le aparté la mano bruscamente hasta que Elena cayó al suelo. Deja de fingir. Elena, ya he sufrido bastante por tu culpa. Basta. Claire, estás yendo demasiado lejos. Tu hermana está enferma, espetó Aston. Aston, que había permanecido en silencio, ayudó inmediatamente a Elena, que volvió a mostrar signos de dolor en el suelo. Yo solo pude reírme con tristeza ante el incidente. Ella no es mi hermana. Solo vino a vivir con mi padre. Deja de decir tonterías, gritó Elena señalándome la cara. Aston tiró de Elena y la sentó en la cama. Luego le susurró algo que no pude oír, tras lo cual ella pareció quedarse en silencio. Elena era parte de mi vida. No seas grosera con ella, dijo finalmente en voz baja. ¿Y yo, no soy parte de tu vida? ¿Qué crees que soy? Es como si estuvieras del lado de Elena. ¿La amas?, le pregunté con voz llena de emoción. Ahora solo me importa ella. Tuvimos una relación, pero fue mucho antes de conocerte. Lo siento.
Es algo que no debería saber. La verdad que salió de la boca de Aston me hizo hervir la sangre. No sé por qué fueron tan astutos como para ocultarlo todo. ¿Y por qué Elena me lo presentó? Todo lo que había pasado era como las piezas de un rompecabezas. No era de extrañar que me hubiera hecho el mismo regalo. Al parecer su relación con Elena no era tan sencilla. Me has destrozado de una forma muy cruel. Deberías ser capaz de elegir bien a la persona a la que quieres dar prioridad. No puedes tener dos corazones en una mano. Aston, eres un podrido. No puedo elegir. Tú lo eres todo para mí. Elena es mi pasado, pero no puedo dejarla porque es frágil. Necesita a alguien que la entienda. Yo soy el único. Claire, tenemos que ayudar a Elena. Estás mintiendo. No solo te importa ella. Ya lo sé todo sobre tus sentimientos hacia Elena. Deja de decir tonterías. Estoy harta de oírlo todo. ¿Todavía te importa tanto? Todavía la amas, ¿verdad? Aston se quedó en silencio. No respondió. Eso fue lo que más me dolió. Me sequé las lágrimas y me armé de valor. No tenéis que preocuparos por la boda. La he cancelado. No quiero casarme con un hombre que no sabe a quién dar prioridad. Aston se mostró sorprendido. Claire, espera. Ya he tenido suficiente, le interrumpí. Sin embargo, justo cuando me marchaba, Elena se abalanzó hacia el balcón, presa del pánico. Dijo, si cancelas la boda y te quejas a papá, me tiraré por el balcón. Giré el cuerpo y la miré con dureza. No me dan miedo tus amenazas. Elena, ya me has arruinado la vida lo suficiente. Haz lo que quieras. Ya no me importa. Aunque mueras delante de mí, caminé rápidamente hacia el coche. Los pasos de Aston y Elena acercándose por detrás tensaron mi cuerpo, pero no me volví. No quería ver sus caras. Claire, espera, no te vayas así, gritó Aston, acercándose cada vez más rápido. Su mano me sujetó y abrió la puerta del coche. La giré violentamente y lo miré con ira. ¿Qué más quieres? Aston, ya he sufrido suficiente humillación por tu culpa y, por culpa de esta mujer. Si todavía os queréis, ¿por qué hacéis algo tan ridículo? Ya te he dicho que volváis juntos. No, Elena se acercó, con el rostro pálido. Claire, no quería decir eso. Tienes que creerme. No quiero que esto acabe mal. Olvidaré todos esos sentimientos. Vale, ¿lo olvidarás todo? Te ayudaré a casarte con Aston. Me reí con sarcasmo al ver el comportamiento de Elena. ¿Ayudarte a casarte con Aston? No necesito nada de ti. Tú has provocado todo esto. Elena, me has arruinado la vida y ahora finges que te importa. Aston es 100% tuyo. Aston dio un paso adelante. Me tocó el brazo y me atrajo hacia él, pero yo lo aparté. No me toques. Aston, Claire, soy culpable, dijo Aston con voz desesperada. No sé cómo hemos llegado a esta situación. Quiero arreglarlo. Necesito tiempo. Entrecerré los ojos. ¿Arreglarlo? Siguiendo dejando que Elena se entrometa, obligándome a aceptar esta humillación. Necesitas tiempo para reflexionar sobre por qué has podido ser tan malo. Elena empezó a llorar, agarrando el brazo de Aston como una niña que busca protección. No quiero que me malinterpretes. Claire, no quiero quedar mal delante de nadie. Me hartó su actuación. Solo te importas tú. Elena, solo tú. Me metí en el coche y arranqué bruscamente. Aston intentó abrir la puerta, pero la cerré con llave desde dentro. Claire, por favor. Así no. Podemos hablar, gritó. Lo ignoré. Pisé el acelerador y conduje a toda velocidad. Mis manos agarraban el volante con fuerza. Respiraba con dificultad y se me humedecían los ojos. Me dolía en el alma haber sido traicionada en toda mi relación antes incluso de que empezara. No sabía a dónde iba, pero tenía una cosa clara. Tenía que alejarme de ellos. Pero mi mente, cargada de emociones, me hacía perder la concentración. Claire, concéntrate, me repetía a mí misma, pero era inútil, porque veía el coche de Aston detrás de mí. ¿Por qué me seguían? ¿Qué querían? El coche aceleró, por supuesto. Estaba asustada porque estaban exagerando. Deberían estar contentos de que hubiera cancelado la boda. ¿Pero por qué no estaban satisfechos? ¿Cuál era su verdadero objetivo? Mantuve la velocidad mientras agarraba la bolsa del asiento del copiloto. Intenté contactar con Jen porque no sabía a dónde ir si me seguían así. El móvil que había cogido se me cayó y, cuando intenté recogerlo, perdí la concentración y mi coche chocó contra el arcén, y ya no pude controlarlo. Me mareé al golpear repetidamente el volante. Todo pareció desvanecerse y un zumbido llenó mis oídos. Después de eso, pude ver a una mujer que era, por supuesto, Elena. Pude ver que tenía una sonrisa en los labios. No pude mantener la conciencia mientras la oscuridad se apoderaba cada vez más de mi visión. Cuando abrí los ojos, una luz brillante me deslumbró. Se oían débilmente voces a mi alrededor y, poco a poco, todo se volvió real ante mis ojos. Aston, ¿cómo está?, preguntó Rosalind. Estará bien. El médico dice que necesita descansar,
respondió Aston. Giré la cabeza lentamente y los miré. Rosalind estaba de pie con el rostro lleno de preocupación, mientras Aston estaba sentado en una silla cerca de mi cama, en un rincón de la habitación. Elena estaba de pie con una expresión de preocupación que parecía forzada. Jenna y mi padre también estaban allí. Jenna se acercó y me abrazó. Lloré en sus brazos. Estarás bien, Claire. El doctor está teniendo dificultades para atenderte, pero te recuperarás pronto. Tranquila, asentí con la cabeza. El abrazo de Jenna me tranquilizó mucho, aunque mi corazón ahora dolía aún más al ver allí a esos dos traidores. Claire, estoy aquí, te haré compañía. Galló Aston en voz baja, con tono suave. Se acercó, intentando tocarme la mano. Sus labios esbozaron una sonrisa, pero me repugnaba su actitud, que ahora me parecía falsa. No me toques, grité, apartando la mano. Todos se quedaron en silencio. El sonido de mi respiración se oía en la habitación. Aston y Elena, mejor que no os acerquéis. Estoy harta, dejad de fingir. Aston parecía incómodo. Se alejó, pero no se marchó como le había ordenado, mientras Elena lloraba como una niña y abrazaba a Rosalinda como si yo le estuviera haciendo daño. ¿Qué ha pasado, cariño?, preguntó mi padre. Me abrazó y me tranquilizó. No sabía qué decir. Sabía que debía de estar conmocionado por esta repugnante verdad. Estaba a punto de hablar, pero Rosalinda me interrumpió. ¿Qué es lo que realmente piensas? ¿Por qué siempre odias a mi hija? ¿Qué no hicimos para cuidarte? Claire, ¿por qué echaste a Elena? Está empezando a portarse mal otra vez. Mamá, y me acusa de tener una relación con Aston, aunque no tengo ninguna intención. ¿Pero cómo se atrevió a decir eso antes en mi apartamento? Y ahora, cuando queremos visitarla, vuelve a comportarse de forma extraña. Casi me atraganto con mi saliva al oír eso. Tú, ¿ahora tienes dos caras? Me estás difamando. Elena, Frank, voy a ser sincera contigo. Desde el primer día en que se pospuso la boda, Claire no lo aceptó y, en cambio, acusó a mi hija con acusaciones viles. Mi padre me miró y me acarició la mejilla con suavidad. Sé que mi hija no se comportaría así por un asunto sin importancia. Debe haber algo importante que me estás ocultando. Rosalind, ahora que estáis todos juntos, es mejor que me digas la verdad. Me sentí tranquila con mi padre a mi lado. Claire, ¿vas a decírmelo? Asentí y empecé a contárselo todo desde el principio. Mantuve la intensidad de mi voz. No quería conmocionar a mi padre, ya que su salud podría verse afectada. Mi padre miró a Elena con curiosidad. Es cierto, Elena, ¿qué has hecho? Aston se acercó a mi padre y le cogió la mano. Todo es culpa mía. Mi padre le apartó la mano de un manotazo hasta que Aston cayó al suelo. Elena, que lo vio, se levantó de su asiento. ¿Quieres saber la verdad, papá? Miré a mi padre, que parecía enfadado, y su mandíbula se tensó. Sus ojos azules miraban fijamente a Elena. Le acaricié la mano. Papá, no la escuches. Seguro que va a montar más drama. Sinceramente, temía por la salud de mi padre, que había empeorado considerablemente. El médico le había dicho que controlara su temperamento. Miró a Jenna y le pidió que echara a Elena, pero Rosalind bloqueó completamente a Jen. Frank, ¿por qué estás acorralando a nuestra hija? ¿Te crees a Claire? Es solo celos ciegos. Deja que Elena hable. Quiero oír su confesión. Elena sonrió con ironía. Yo soy la responsable de todo lo que ha pasado. No estaba dispuesta a dejar que Claire consiguiera todo lo que quería tan fácilmente. Desde que mi madre y yo nos mudamos a esa casa, hemos sido meras decoraciones. No nos llevamos bien y siempre me han tratado como si no tuviera sentimientos. Era una marginada. Incluso me echaste deliberadamente enviándome a estudiar al extranjero durante años. Y luego le dejaste toda tu fortuna a tu hija mimada. Mi madre te ha acompañado y ha cuidado de tu frágil cuerpo. Deberías ser capaz de vernos. No esperaba que Elena dijera semejante disparate. Eres una mentirosa. Elena, yo nunca hago nada sin motivo. Te envié a estudiar al extranjero por tus errores. Tú, Dios mío, mi padre se agarraba el pecho izquierdo. Le ayudé a sentarse con todas mis fuerzas. Jenna y Aston también ayudaron a mi padre a llegar al sofá, pero antes de que pudieran, el cuerpo de mi padre se tambaleó y perdió el conocimiento. Papá, mi padre fue trasladado de urgencia a la sala de urgencias y yo me quedé indefensa frente a la puerta de la habitación. Una sensación de vacío y culpa envolvió todo mi cuerpo. Tenía ganas de entrar, sacudir su cuerpo y obligarlo a despertar de esta pesadilla. Pero eso era imposible. Esperaba con toda mi fe que mi padre se recuperara. Era una figura fuerte que siempre me había protegido. Sobreviviría y seguiría siendo la mejor persona de mi vida. El médico salió de la habitación con cara de pesar. Me sentí incómodo al verlo. Hemos hecho todo lo posible, dijo en voz baja, pero su voz resonó en mi cabeza y me oprimieron el corazón. Sin embargo, el corazón del señor Frank estaba demasiado débil para sobrevivir. El señor Frank ha fallecido.
Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Las rodillas me temblaban y solo el agarre a la pared me mantenía en pie. Jenna me abrazó, pero yo no sentía nada. Solo quería despertar a mi padre con todo lo que había pasado. Quería alcanzarlo y irme con él. Escuchar la noticia de que mi padre no había sobrevivido fue devastador. Mi padre, la única familia que me quedaba en la vida, había decidido abandonarme para siempre. ¿De quién más podía depender? ¿A quién más podía quejarme? Ahora, el mundo solo me atormentaría con una tristeza infinita. Mientras lloraba, recordando quién había enviado a mi padre a la muerte, me volví y miré a Elena, que estaba de pie con lágrimas fingidas corriendo por sus mejillas. «Es todo culpa tuya», grité, con la voz llena de dolor y rabia. Quería tanto hacerle daño. ¿Por qué siempre era ella la artífice de mi tristeza? Elena se sobresaltó, pero rápidamente me agarró de la mano. «Claire, yo no he hecho nada. Yo también he perdido a papá. Yo también estoy triste», dijo como si sus palabras fueran dignas de confianza. «Deja de fingir». Elena, le aparté la mano. Casi le di una bofetada, pero mantuve la mano en el aire. «¿Qué es lo que quieres exactamente? ¿Por qué torturaste a mi padre hasta el final? ¿Qué hay en tu cabeza?» Rosalind y los demás intervinieron en nuestra disputa. Me apartaron de Elena. Aston incluso me abrazó y me impidió ver a Elena. «No podrás encarcelarme. Claire, disfruta de tu pérdida. Ahora no tienes familia y estás sola. Elena, vamos a casa». Rosalind tiró de Elena para alejarla. Intenté perseguirla, pero Jenna y Aston me sujetaron. Intenté soltarme, pero no tenía fuerzas para luchar. «Tú sabes algo, ¿verdad? ¿Por qué Elena atacó a mi padre sabiendo que estaba tan vulnerable? ¿También planeó esto y tú formas parte de ese plan malvado?» Aston negó con la cabeza. «Nunca pensé tan lejos». «Claire, no me mientas», le interrumpí. «Sabes que vi cómo le tenía miedo a papá. En el apartamento, me amenazó para que no le contara la verdad a papá». «¿Por qué? ¿Qué están ocultando? ¿Por qué Elena es un caso perdido?» Aston se quedó en silencio por un momento, pero me miró con tristeza. «Te diré lo que sé. Claire, Elena le tiene miedo a tu padre porque él conoce sus debilidades. En cuanto a sus intenciones, quiere que sufras. Quiere que sientas lo que ella sintió en su momento». «¿Qué quieres decir?» «Primero me pidió que me acercara a ti porque sabía que yo podía romperte el corazón. Me contó sus motivos, que me convencieron, así que accedí a ayudarla. Pero, en medio de nuestra relación, cambié de opinión». Aston me apretó la mano con más fuerza. «Resulta que te quiero». Cuando ella se dio cuenta de mi traición, volvió a mi vida y me pidió perdón. Y luego me pidió que volviéramos a estar en contacto. Y me encontré enamorándome de ella otra vez. Pero Elena se dio cuenta de que si volvíamos a estar juntos, ella no podría hacerse con la fortuna de tu padre, que solo te había legado a ti. «Claire, Elena quiere asegurarse de que sigo casado contigo, pero sin mis sentimientos, para poder quedarse con una parte de ti cuando yo tome el control de nuestro matrimonio». Lo miré con repugnancia. «No tienes corazón, Aston. Te prometo que vengaré toda tu maldad. Será mejor que te vayas de aquí. Aston, no soporto verte». Aston se acercó a mí de nuevo, pero Jenna Puyet me abrazó. «Aston, no eres bienvenido aquí. Vete y no te acerques a Claire, o tendrás que ver con mí. No tienes por qué interferir». «Jenna, ya te lo he explicado todo, y no puedo dejar a Claire. Quiero estar con ella, al menos hasta el funeral de su padre». Negué con la cabeza rápidamente. «Ni se te ocurra venir al funeral de mi padre. Te prohíbo que asistas. Vete, no te necesito. Nos veremos más tarde en el tribunal, cuando te juzguen por tus malditas acciones. Pero, Claire, yo no tengo nada que ver. Da igual, no quiero oír tus excusas. No podrás vivir en paz después de todo esto». Jenna apartó a Aston de mí, y esta vez él no se resistió. Desapareció por completo de mi vista. Miré la tumba con la lápida con el nombre de mi padre. Desde el día del funeral, las dos mujeres malvadas no habían vuelto a aparecer, ni siquiera en casa. Parecía que habían huido asustadas. Después de regresar de la ceremonia fúnebre, revisé las habitaciones de ambas. Abrí el armario y estaba vacío. Entonces vi que las pertenencias de papá también habían desaparecido. Ni siquiera había quedado su colección de relojes. No eran familia, eran ladronas. Resultó que ambas solo querían aprovecharse de la riqueza de mi padre. Rosalinda le fue infiel a mi padre, que la amaba. Tras este triste incidente, decidí descubrir la verdad. Tenía mucha curiosidad, algo me inquietaba. ¿Por qué era mi padre tan duro con Elena? ¿Qué había pasado? ¿Qué palabras se había callado antes de sufrir el infarto? Al día siguiente, Jenna me llevó a un sitio. Me presentó a un detective llamado Harris. Empezamos a investigar el pasado de Elena, que parecía haberse esfumado. De la investigación surgió un nombre interesante. Evan. Era el exnovio de Elena, alguien con quien había estado muy unida antes de conocer a Aston.
Busqué rápidamente sus datos de contacto y, cuando me puse en contacto con él, acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Al principio, Evan parecía receloso cuando llegamos, pero después de explicarle mis motivos, se relajó poco a poco y empezó a hablar. Elena es una mujer astuta, dijo Evan, con voz llena de enfado. En su día, intentó falsificar documentos sobre la fortuna de tu padre, para que todo fuera a parar a ella y a Rosalind. Cuando Frank la descubrió, Elena intentó envenenarlo varias veces. Y yo lo sé porque una vez la ayudé, sin saberlo, cuando Frank empezó a sospechar de ella y la pilló con las manos en la masa. Tu padre decidió sacarla del país en lugar de llevarla a la cárcel. Fue una decisión demasiado buena para una persona tan mala como Elena. Me quedé atónita. ¿Por qué no lo denunciaste? Evan se rió con amargura. Lo intenté, pero entonces ella me difamó. Me tendió una trampa y me acusó de maltratar a una mujer con pruebas que ella misma había inventado. Y acabé en la cárcel. Arruinó mi vida porque sabía demasiado. Debes detenerla inmediatamente o te arrepentirás como yo. Claire, recuerda que es muy astuta y peligrosa. Esa historia me revolvió el estómago. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel y despiadada? Sabía que tenía que hacer algo. Con la ayuda de Harris, empecé a reunir pruebas y a buscar el paradero de Elena y Rosalind. Denuncié a Elena y Rosalind a las autoridades cuando tuve suficientes pruebas. Pero antes del arresto, no pude encontrar a las dos. Luego, en cuanto a Aston, mi denuncia fue rechazada porque no había pruebas suficientes y el problema con él se consideró solo una cuestión sentimental. La información indicaba que se escondían en una pequeña cabaña en el bosque. Jenna, Harris y yo nos dirigimos inmediatamente allí para atraparlas. Harris también llamó a la policía de inmediato, pero yo estaba ansioso por verlas con mis propias manos. Llegamos por la noche y la cabaña parecía oscura desde la distancia. Con cautela, nos acercamos a la puerta. Dentro, oí a Elena y Rosalind hablando, tratando de planear su próximo movimiento. Hice una señal a Harris y Jenna, y derribamos la puerta. Rosalind y Elena parecían sorprendidas, pero vi una sonrisa malvada en los labios de Elena, con la mano derecha extendida y apuntándome con una pistola. Estás acabada. Claire, sigue a tu padre al infierno. Elena me sonrió. Sus ojos eran afilados, aparentemente llenos de odio ardiente. Por supuesto, sabía que el plomo caliente atravesaría mi pecho si apretaba el gatillo. Elena estaba tan desesperada que sus malos pensamientos la abrumaban. Rosalind estaba detrás de ella, con aspecto confuso, pero sin hacer ningún esfuerzo por detener a Elena. Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo temblaba. Harris también me pidió que me calmara y guardara silencio. Aston debería ser mío, y tú no mereces toda la herencia de tu padre con la que vive mi madre, gritó Elena, con la voz temblorosa por la emoción. Todo esto es culpa tuya. Claire, mi vida no sería un desastre si no fuera por ti. Me quitaste mi felicidad, me quitaste lo que era mío por derecho. Intenté mantenerme erguida a pesar del miedo que me invadía. Tú arruinaste tu propia vida. Elena, yo solo intentaba proteger lo que quedaba de mi familia. No podía hablar. Aunque fuera peligroso, Elena dio un paso adelante, blandiendo el peligroso objeto. Pero vi a Aston aparecer por la puerta derecha antes de que pudiera acercarse. Se acercó y se colocó a mi lado. Elena, detente. Su voz resonó en la habitación. Me sorprendió que supiera que estábamos allí. Elena se detuvo y miró a Aston con los ojos muy abiertos. ¿Por qué la defiendes? ¿No dijiste que me amabas? Más vale que te alejes o también te haré daño. Aston negó con la cabeza. Ya no te quiero. Elena, todo lo que has hecho me ha demostrado quién eres. No dejaré que le hagas daño a Claire. Si quieres venganza, ven a por mí. Yo soy el culpable aquí. Elena, ya no puedo luchar por nuestro amor. Elena lo miró fijamente, paralizada, pero su ira iba en aumento. Eres un traidor. Aston, ¿la has elegido a ella en lugar de a mí? Eres tan malvado. Después de todo lo que hemos pasado, ¿te has olvidado de ella? Ella es la mujer que amo ahora. Galló a Aston con firmeza. Y la protegeré, pase lo que pase. Será mejor que te rindas para que tu camino sea más fácil. Te odio. Aston, tú también deberías desaparecer, gritó Elena. Aston me abrazó. Las palabras de Aston hicieron que Elena perdiera la concentración hasta que el objeto se le resbaló de las manos. Fue entonces cuando Harris tuvo que actuar con rapidez y agarrar el peligroso objeto que Elena tenía debajo. Elena gritó, pero sus esfuerzos fueron en vano. Al poco tiempo, llegó la policía que habíamos llamado y arrestó a Elena y Rosalind. Todo había terminado. Ahora, yo estaba sentada en el tribunal como la víctima. Elena y Rosalind estaban sentadas en el banquillo de los acusados, asumiendo la responsabilidad de sus crímenes bien planeados. Elena y Rosalind fueron juzgadas por varios cargos, entre ellos el intento de asesinato de mi padre, la falsificación de documentos y la conspiración contra mí. Durante el juicio, Elena siguió burlándose de mí e insultándome,
llamándome de todo. No te mereces nada, dijo Elena con odio. No eres más que una niña mimada que vive a la sombra de su padre. Tendrás que tragarte toda la amargura de una vida de soledad. Puede que seas libre de vagar por ahí, pero tu vida estará vacía. La miré sin emoción. Cuando el juez condenó a Elena y Rosalina a prisión, me sentí aliviada. Por fin se había hecho justicia. Adiós, Elena. Te pudrirás en la cárcel para siempre. Lo garantizo con mi propia vida. Cuando todo terminó, di un gran paso en mi vida como principal heredero de mi padre. Empecé a continuar su trabajo, que había quedado en suspenso. Dirigir el negocio familiar no era fácil, pero lo hice con todo mi corazón. Seguí aprendiendo y arreglando las cosas que salían mal. Crecí poco a poco y empecé a gustarme este nuevo mundo que era el mío. Sonreí al recordar el rostro de mi padre cuando me mostraba con orgullo todo su trabajo. Ese fue mi último recuerdo con él. Recuerdos que me hacen echarle siempre de menos. Pero estoy seguro de que allí está feliz con mamá. Mi vida está mejorando poco a poco. Las personas que me rodeaban ahora eran personas que me apoyaban, incluyendo a Jenna, que siempre había estado fiel a mi lado, y Harris, que me había ayudado en los momentos difíciles. Él se encargaba de todos los asuntos legales de la empresa. Sin embargo, Aston seguía acercándose a mí. Está haciendo todo lo posible para recuperar mi corazón. Hace unos días, me envió un ramo de flores y escribió unas palabras románticas en una tarjeta de felicitación. También me espera a menudo fuera de la oficina. Me da mi chocolate favorito. Me sonríe dulcemente e incluso empieza a hacer cosas que me gustan. Era tan gentil como al principio de nuestra relación. También me enviaba mensajes por la mañana para recordarme que comiera y tomara mis vitaminas. Era algo que siempre hacía en nuestro primer año de noviazgo, pero yo ya no podía soportarlo más. Cuanto más se acercaba a mí de esa manera, más se reabría la herida de mi corazón. En cambio, recordaba las cosas hirientes que había hecho, sus acusaciones maliciosas y su indiferencia cuando volvió a acercarse a Elena. No quería volver a ese dolor interminable. Ya hay suficiente amargura en mi vida. No puedo seguir aceptando su atención, que me parece falsa. Aston, no sigas haciendo esto. Sé que quieres cambiar, pero ya es suficiente. Le dije un día cuando se presentó en mi oficina con mi almuerzo favorito. Sé que lo has intentado, pero no puedo olvidar lo que pasó. Tenemos que elegir nuestros caminos. No puedo volver atrás. Lo siento, fui un idiota. Claire, fui demasiado ingenuo al quedarme con Elena y ahora lo lamento, dijo con tono triste. Las mentiras de Elena me cegaron, pero te quiero. Dame una segunda oportunidad. Intentó cogerme la mano, pero la aparté. No quería que me tocara. Exhalé profundamente. Aston, agradezco tus esfuerzos, pero mi corazón está muerto para ti. No puedo volver atrás. Te ayudaría que te centraras en tu propia vida. Estoy intentando seguir perdonándote, pero aunque lo hiciera, eso no devolvería lo que ya se ha perdido. Hemos terminado, y deberías entenderlo. Me miró con tristeza en los ojos, pero finalmente asintió. Si eso es lo que quieres, me iré. Te deseo felicidad. Claire, después de todo ese drama, empecé a encontrar una nueva felicidad. Harris, que había estado a mi lado, comenzó a mostrar interés por mí. La forma en que siempre estaba ahí para mí, brindándome un apoyo desinteresado, me hizo abrir mi corazón poco a poco. Ahora me siento más feliz y en paz. Mi vida está rodeada de gente positiva como Jenna y Harris, que siempre me animan a ser mejor. Sé que todavía me queda un largo camino por recorrer, pero estoy más que preparada para ello. Con el valor que encontré tras perder a mi padre y con gente en la que confío a mi lado, me siento fuerte para empezar un nuevo capítulo en mi vida. He recibido noticias sobre Elena y Rosalind, y la semana pasada me entristeció que Rosalind decidiera quitarse la vida, mientras que Elena fue ingresada en rehabilitación por perder la cabeza. Aston volvió a verme, se despidió por última vez, antes de marcharse al extranjero para empezar una nueva vida. Todo ha pasado y ahora vivo mi nueva felicidad con quienes me apoyan. Miré el anillo de diamantes en mi dedo y sentí que se me enrojecían las mejillas ante esta sorpresa. Jenna también parecía sonreír con sinceridad. Estaba feliz por mí. El brillo de la joya parecía reflejar todos los duros momentos por los que había pasado. Era como un sueño hecho realidad. Claire, que siempre había sido víctima de intrigas y odio, ahora había encontrado la paz con Harris. Me lo pidió de forma sencilla pero sincera, como todo lo que siempre había hecho por mí. Te protegeré, dijo Harris con seriedad mientras me colocaba el anillo en el dedo. Su mirada estaba llena de confianza, haciéndome sentir que no tenía nada de qué preocuparme en este mundo. Con él, me sentía segura. Se había convertido en la persona más cercana y sincera para mí. Quizás sin su ayuda, habría caído al fondo del abismo de la tristeza y la pérdida. Pero la razón por la que me levanté y seguí viviendo fue Harris. Mis días estaban llenos de nuevas alegrías.
Harris y yo empezamos a preparar nuestra boda. Él insistió en que Jenna, mi amiga más leal, participara en los preparativos. Jenna estaba encantada de ayudarnos a elegir el vestido, el lugar y las flores. Te mereces lo mejor, Claire. Nunca pensé que llegaría este día. Harris fue tan amable, extendió los brazos y te abrazó con fuerza, liberándote de una terrible herida, dijo mientras me abrazaba con fuerza. Las lágrimas brotaron de mis ojos, llenas de gratitud. Sin embargo, esa felicidad no duró mucho. Estaba sentada en el estudio, ocupada revisando documentos de la empresa, cuando sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre del hospital psiquiátrico donde estaba ingresada Elena. Mi corazón se aceleró. Dudé un momento antes de contestar. Soy Claire, dije en voz baja, tratando de parecer tranquila a pesar de que mis manos empezaban a temblar. Señorita Claire, dijo la voz al otro lado del teléfono con tono serio. Queremos informarle de que una paciente llamada Elena ha escapado de nuestras instalaciones esta mañana. El mundo pareció dejar de girar. Mi respiración se entrecortó y casi se me cae el teléfono de las manos. ¿Cómo ha podido pasar?, pregunté con voz entrecortada. Estamos investigando el incidente. Quiero que esté alerta y nos informe si ve algo sospechoso. Continuó. Después de la llamada, me sentí débil. No sé cómo conseguí coger el teléfono para avisar a Harris, pero cuando oyó su voz, rompí a llorar mientras le contaba todo. Claire, voy para allá, dijo con un tono firme que siempre me tranquilizaba. Harris y unos cuantos guardaespaldas más llegaron menos de media hora después. Me abrazó con fuerza, como para asegurarse de que supiera que me protegería de cualquier cosa. No dejaré que nadie te haga daño. Claire, me susurró. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en Elena. ¿Qué estaba planeando exactamente? ¿Iba a venir a buscarme? Esos pensamientos me inquietaban. Harris, que dormía en el sofá de mi habitación por si acaso, se dio cuenta de mi ansiedad. Se levantó y se sentó a mi lado. Deberías intentar dormir. Claire, estoy aquí y no te pasará nada. ¿Pero cómo iba a dormir? Elena no era de las que se rendían fácilmente. Ya había intentado matarme una vez y sabía que no dudaría en volver a hacerlo. Los días siguientes estuvieron llenos de la misma ansiedad. No podía concentrarme en mi trabajo y cualquier ruido me ponía en guardia. Incluso Jenna empezó a notar los cambios en mí. No tienes que enfrentarte a esto sola, me dijo, cogiéndome de la mano. Nos tienes a todos, a mí, a Harris y a la gente que se preocupa por ti. No dejes que el miedo te domine. Sabía que tenía razón, pero me costaba mucho quitarme el miedo de encima. La noticia de la fuga de Elena finalmente llegó a oídos de Aston. Al principio, no sabía que había vuelto a la ciudad, pero un día apareció en mi oficina con cara de preocupación. Aston, ¿qué haces aquí?, le pregunté, tratando de contener mi sorpresa. He oído hablar de Elena en el hospital, dijo con naturalidad. Sé que ya no tengo derecho a entrometerme en tus asuntos, pero no podía quedarme callado. Quería asegurarme de que estabas a salvo. Lo miré, sin saber cómo responder. Aston era parte del pasado que intentaba olvidar, pero podía ver sinceridad en sus ojos. Ya tenemos suficiente seguridad, respondí finalmente. Agradezco tus intenciones, pero estoy bien. Parecía que quería decir algo más, pero al final solo asintió con la cabeza. En ese caso, si necesitas ayuda, aquí estoy, dijo antes de marcharse. El día de mi boda se acercaba y traté de distraerme con todos los preparativos que había que hacer. Jenna y Harris no dejaban de asegurarme que todo iba bien. Sin embargo, el día de la boda, mi pesadilla se hizo realidad. Me estaba preparando en el camerino, rodeada de Jenna y algunos familiares. Harris estaba en otra habitación, esperando para ir al altar. Todo parecía perfecto hasta que una funcionaria del edificio entró en nuestra habitación. Sentí algo extraño en la mujer que llevaba un sombrero, que le cubría el rostro. Parecía agitada y pude ver algo bajo la manga. Antes de que pudiera preguntar, se acercó rápidamente y me clavó algo en el estómago. No tuve tiempo de sentir nada más que un dolor agudo. Todo sucedió muy rápido. Oí gritar a Jenna y mi cuerpo cayó al suelo. Esa mujer, Elena, gritó alguien, y vi el rostro lleno de odio de Elena. Mereces morir. Claire, dijo con voz fría antes de intentar escapar, pero Aston Harris y varios guardaespaldas aparecieron antes de que pudiera hacerlo. No sé qué pasó después. Mi visión comenzó a nublarse y el dolor me hizo perder el conocimiento. Desperté en el hospital y vi a Harris sentado junto a mi cama. Su rostro parecía cansado, pero aliviado cuando me vio abrir los ojos. Claire, por fin has despertado, dijo mientras me cogía la mano. Intenté recordar lo que había pasado, y el dolor en el estómago me recordó el ataque de Elena. Ella intentó matarme, murmuré. La han arrestado, respondió Harris. Aston la alcanzó y la llevó a la policía. Asentí lentamente.
aliviada de que Elena ya no pudiera hacerme daño. Unos días más tarde, me enteré de que Elena había sido enviada a un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Esperaba que eso pusiera fin a todo, pero la realidad era mucho más complicada. Aston, que había estado tratando de mantener las distancias, reapareció, pero esta vez venía con otras intenciones. Cuando todos estaban ocupados con los asuntos del hospital y mi tratamiento fuera, Aston me llevó a rastras. Me empujó a una silla de ruedas y eligió otro camino. Claire, no puedo permitir que te cases con otro, me dijo cuando estábamos en su coche. Aston, ¿qué estás haciendo? Para ahora mismo, grité, pero no me hizo caso. Sé que he hecho mucho mal, pero te quiero. No puedo dejarte marchar. Sentí pánico, pero intenté mantener la calma. Aston, no puedes hacer esto. Hemos terminado. Ya no te quiero. Sin embargo, mis palabras no le afectaron. Aston siguió conduciendo mientras yo intentaba pensar en cómo escapar de aquella situación. Me llevaron a una posada y él parecía estar ocupado con el recepcionista. Rápidamente cogí el móvil de Aston de su bolso y llamé a Harris. Luego fingí que no había hecho nada cuando Aston llegó. Harris finalmente pudo encontrarme después de 3 horas. Él y varios guardaespaldas nos persiguieron y finalmente lograron detener el coche en el que huía Aston cuando se dio cuenta de que le había tendido una trampa. Cuando arrestaron a Aston, vi la profunda tristeza en sus ojos. Solo quiero arreglar las cosas, dijo antes de que la policía se lo llevara. Mi boda con Harris finalmente se celebró en un entorno más sencillo pero feliz. Unas semanas más tarde, me sentí aliviada de que todos los problemas hubieran terminado por fin. Con Harris, sabía que podría afrontar cualquier cosa que viniera. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente feliz.